Hola, buen día. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre un tema muy interesante, las mutaciones en los alimentos que comemos cada día. Esperamos que quienes vean este video comprendan cómo las mutaciones influyen en los alimentos que consumimos diariamente, identificando las diferencias entre mutaciones naturales, inducidas y transgénicas, además de entender los beneficios y posibles riesgos de estas mutaciones, y que desarrollen una visión crítica sobre su impacto en la salud y en el medio ambiente. Quizá te preguntas, ¿cómo es posible que los alimentos tengan mutaciones? Bueno, algunas de estas mutaciones han ocurrido de manera natural y otras han sido inducidas por la ciencia para mejorar características de los cultivos. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Y qué efectos tienen en nuestra salud y en el medio ambiente? Lo descubriremos más adelante. Antes de entrar de lleno a las mutaciones de los alimentos, repasemos qué es una mutación. Una mutación es un cambio en el ADN de un organismo. Imagina que el ADN es como una receta. Si cambias un ingrediente en la receta, el resultado final puede ser distinto. En el caso de los organismos vivos, una mutación puede cambiar ciertas características, como el color, el tamaño o incluso el sabor en caso de las plantas. Algunos ejemplos podrían ser las mutaciones naturales. Algunas mutaciones ocurren de manera espontánea en la naturaleza, como en el caso de las frutas que desarrollan colores vibrantes para atraer a los animales que ayudan a dispersar sus semillas. Mutaciones inducidas. Otras mutaciones pueden ser provocadas ya sea por la radiación solar o incluso por tratamiento en el laboratorio que busca generar una característica específica. La historia de las mutaciones en los alimentos se remonta a miles de años atrás, cuando nuestros antepasados comenzaron a cultivar plantas. Por ejemplo, el maíz silvestre, conocido como teosinte, era muy distinto del maíz que tenemos hoy. Era mucho más pequeño y con una forma menos apetecible. Con el tiempo, los agricultores fueron seleccionando las mutaciones que resultaban en plantas más grandes, con más granos y de mejor sabor. Otro ejemplo es el trigo, que fue modificado a lo largo de los siglos en la antigua Mesopotamia. Las primeras versiones del trigo eran difíciles de cosechar y de baja calidad. Con el tiempo, las mutaciones naturales y la selección humana lograron variedades de trigo más productivas. En el siglo XX, la ciencia permitió que los humanos indujeran mutaciones de manera intencional para mejorar ciertos cultivos. Técnicas como la mutagénesis permitieron a los científicos usar radiación o químicos para crear mutaciones en las plantas. Esto puede sonar drástico, pero permitió obtener plantas más resistentes a las plagas, de mayor tamaño y con características deseadas para el mercado. Un ejemplo destacado puede ser el arroz. En Japón, los científicos crearon una variedad de arroz llamada Nionbeir, que se desarrolló gracias a la mutagénesis. Esta variedad es resistente a enfermedades y tiene rendimiento mucho mayor. Hoy en día, muchas variedades de frutas, verduras y granos han sido desarrolladas de esta manera. Ok, veamos algunos ejemplos de alimentos comunes que han experimentado mutaciones. El primer ejemplo que vamos a ver son los tomates. Los tomates fueron modificados naturalmente y por selección para obtener, por ejemplo, un color rojo más intenso, una forma más regular. Y, por ejemplo, en el pasado había variedades de tomates que eran más pequeñas, que eran menos llamativas, pero gracias a las mutaciones naturales, así como la selección, permitieron obtener tomates más atractivos y también a la vez más nutritivos. Otro ejemplo que vamos a ver son las fresas. Las fresas que comemos hoy en día son una mezcla de dos especies distintas, lo que es también una forma de mutación natural a través de hibridaciones y selecciones. Y así logramos crear fresas más grandes y más dulces. Y por último, las papas. Las papas han sido cultivadas durante siglos para resistir enfermedades como por ejemplo el tizón tardío. Y la selección de estas mutaciones ha permitido cultivar variedades resistentes, cruciales para alimentación en regiones donde la papa es un alimento básico. ¿Es seguro comer alimentos con mutaciones? Mucha gente ha tenido esta pregunta, si el consumo de los alimentos con mutaciones es bueno, malo, que en realidad todos los alimentos con estas mutaciones que llegan al mercado han sido evaluados para asegurar que no presentan ningún tipo de riesgo para la salud humana. De hecho, la mayoría de mutaciones solo afectan características superficiales, como un color,
la resistencia y el tamaño. Hay muchos estudios que demuestran que los alimentos con mutaciones inducidas no presentan diferencias nutricionales significativas respecto a sus versiones naturales. Además, al hacer las plantas resistentes, se reduce la necesidad de pesticidas y la consecuencia se minimiza el impacto ambiental. Hablaremos sobre las mutaciones de alimentos transgénicos y naturales. Ese tipo es esencial para entender cómo se modifican los alimentos en su consumo. Primero, los alimentos naturales son las mutaciones que ocurren de manera espontánea, debido a factores como radiación o que ocurren entre el cruce de plantas a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, el maíz moderno, que es el resultado de miles y miles de años de modificaciones naturales. En su contraparte están los alimentos transgénicos, que en cambio es el desarrollo de laboratorios, donde los científicos traducen genes específicos para obtener características como resistencia a plagas o sequías. Esto se hace con gran presión, minimizando algunos riesgos. Sin embargo, algunos se preocupan por los efectos a largo plazo en la salud y el ambiente, aunque autoridades globales aseguran que los transgénicos en el mercado son muy seguros. Ambos tipos de alimentos sufren mutaciones, pero los transgénicos son de manera controlada y muy específica. La ciencia tuvo que evaluar grandes avances para garantizar que sean seguros para nuestro consumo. En este apartado estaremos hablando de las ventajas y desventajas que los alimentos con mutaciones nos brindan. Empezaremos con las ventajas, en las cuales los alimentos que son genéticamente modificados crecen a un paso mucho más rápido que los alimentos no modificados. Esto da como resultado a que las cosechas y sembradíos sean más abundantes y haya más producción de alimentos. Otra ventaja es que estos alimentos, al ser modificados genéticamente, ciertos genes que son susceptibles a infestaciones o plagas puedan ser suprimidos y ser más resistente a estas, que lo lleva de la mano con la siguiente ventaja, que son los pesticidas, ya que las plagas o infestaciones no son tan efectivas en los alimentos modificados. Los pesticidas no son necesarios en grandes cantidades para los sembradíos y cosechas. Esto tiene algo positivo, ya que los pesticidas en altas concentraciones son tóxicos para el consumo. Y como últimas ventajas, tenemos que los alimentos modificados genéticamente, según ciertas personas, tienen mejor sabor y mejor apariencia a comparación con los alimentos no modificados, y sus valores alimenticios son más altos a comparación de los alimentos no modificados. En el apartado de las desventajas tenemos dos principales desventajas. La primera es que los alimentos modificados genéticamente pierden ciertas propiedades naturales y por consiguiente la biodiversidad de los alimentos naturales desaparece poco a poco. Lo que trato de dar a entender es que al momento que nosotros suprimimos ciertos genes de los alimentos, la variabilidad genética disminuye. Como conclusión, tenemos que las mutaciones en nuestros alimentos son un poderoso recordatorio del papel fundamental de la genética en la mejora agrícola y la seguridad alimentaria. A lo largo de la historia, como se vio en diapositivas anterior, tanto las mutaciones naturales como las inducidas por el ser humano han sido herramientas clave para cultivar alimentos que no solo son más resistentes a enfermedades y climas extremos, sino también más nutritivos y accesibles para una población en constante crecimiento y no solo para un sector de la población. Este avance en la agricultura genética nos permite enfrentar algunos de los desafíos alimentarios globales más urgentes, como la inseguridad alimentaria y la sostenibilidad en la producción de alimentos. Al entender y aprovechar estos cambios genéticos, pudimos trabajar hacia un futuro donde la disponibilidad y la calidad de estos alimentos beneficien a toda la humanidad. Así, cada vez que vemos un tomate, una fresa, una papa o cualquier otro alimento en nuestra mesa y hogar, recordemos que detrás de cada uno de ellos hay una historia de evolución y adaptación, que nos permite disfrutar de una dieta más variada y saludable en el presente, y con la esperanza de un mañana, tengamos una alimentación mucho mejor. Este video fue hecho por alumnos de la carrera de médicos cirujanos y parteros del Z03
en la materia de biología molecular básica. Muchas gracias por su atención.